Compañeros, gracias. Ya tenemos a nuestro primer invitado de hoy, que es don Roberto Kachanowski, muy conocido, es economista, es docente universitario, es consultor, es director de Economía para Todos y con muy buena predisposición se ha prestado a participar hoy con nosotros. Roberto, Cluny lo saluda, bienvenido. Está muteado, don Roberto. Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Buenas noches, Roberto. ¿Cómo le va? Gracias Bien. por venir y por prestarse a conversar con nuestro panel. Y que le pido a todos los oyentes, que tenemos ahora como 200 y pico de oyentes ya, que quieren, si quieren dejar alguna pregunta, alguna cosa, pueden comentar los tweets o escribirle a nuestros panelistas que lo vamos a tomar. Y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por YouTube esta conversación. Le voy a pedir a Pasante de Mossad, uno de nuestros compañeros, que haga la presentación, la primera pregunta. Pasante. ¿Qué tal, Roberto? La ¿Cómo primera va? pregunta que me parece que estamos todos los que digamos, estamos en el palo de la economía dando vueltas es cómo se diseña una política de shock. O sea, cómo se prepara esta desactivación de la bomba o al revés. O sea, cómo se contiene la explosión en simultáneo de todas las cosas que van a suceder, que todos sabemos que van a suceder, todos decimos hay que hacer esto, hay que hacer reforma reforma laboral, reforma tributaria, pero ¿cómo se hace todo eso para que el día uno, cuando asume un nuevo gobierno, se ponga en marcha? ¿Cómo se hacen borradores de proyectos de ley, de decretos? ¿Qué podemos imaginarnos? Bueno, lo primero que tenés que tener para evitar un estallido, que va a ser bastante difícil, pero no importa, supongamos que no salta todo, es que tengas una coalición política que esté dispuesta a respaldar a un equipo económico que tiene que tener muy en claro cuál va a ser el rumbo, ¿no es cierto? Y el primer paso es presentar un diagnóstico muy claro de la situación que tiene la Argentina y de ahí en más anunciar un plan económico completo. A mi juicio son como mínimo 7 medidas que tenés que tomar y unas tienen una velocidad mayor a la otra. Por ejemplo, vos podés hacer una reforma monetaria más rápido que una reducción del gasto público y reforma del Estado, o la desregulación de la economía puede ser mucho más rápida de lo que es, qué sé yo, la reforma tributaria, te va a llevar más tiempo. Entonces, pero lo importante es anunciar todo el paquete de golpe. Eso es lo que se llama una política de shock. O sea, el plan de shock es anunciar todo de golpe. El ejemplo más claro, no sé si alguno de ustedes lo vivió, fue cuando se hizo el plan austral. El plan austral fue, más allá de si a uno le gusta, ¿no? Tenía sus cosas raras, en fin, pero no importa. Lo cierto es que anunciaron ese plan y generó un cambio de expectativas tan grande que Alfonsín, a pocos meses de las elecciones de medio término, revertió su situación política y la ganó. Eso genera un estado de confianza tal que te permite avanzar. Entonces vas a tener a la población que te va a apoyar, más tenés que tener la coalición política que te respalde. Y después, bueno... Te doblo la apuesta, porque en los planos eso suena súper razonable y hasta posible. Vamos a imaginarnos que tenemos los 4 think tanks digamos, de la fuerza que está en coalición, con mayores chances de ganar. Vamos a suponer que no se rompe la coalición, vamos a suponer que están todos bien y que hay un borrador circulando que va a ser, digamos, no sé, se va a traducir en leyes que se van a mandar al Congreso en el día 1. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa con las organizaciones sociales? Porque digamos, uno puede anunciar todo esto, pero después está, digamos, la dinámica de la calle, del sistema financiero, del sector externo. ¿Cómo se hace para que ese shock sea exitoso? Es generar confianza a través de un equipo económico y un respaldo político que le dé un horizonte de salida a la gente. Bueno, para empezar, yo diría, no son organizaciones sociales, vos te referís a los piqueteros, por ejemplo. Exacto, bueno, cuando hablo de... Bueno, no digamos, son, a ver, pongámosle el nombre correspondiente, son organizaciones políticas. Eso de que son organizaciones sociales es un verso más grande que una casa. Son movimientos políticos financiados por el contribuyente. Pero es mi punto de vista, ojo.
No, no, Pero, a ver, coincido plenamente. ¿eh? Coincido plenamente. No, digo, porque los medios muchas veces ponen los movimientos sociales. ¿Qué movimientos sociales? Empecemos a llamar la cosa por su nombre. Son movimientos políticos extorsionadores. Entonces tienen a la gente que van y te cortan la calle, te rompen la ciudad, si no le da lo que querés, lo que sea. Bueno, dicho esto, es obvio que va a haber sectores que van a estar molestos, porque cuando hagas las reformas va a haber sectores que no van a querer. A ver, cuando en la Argentina se habla, yo siempre dije que era nomenclatura, ahora se usa la palabra casta, pero no importa la palabra, limitarlo a la política es muy ridículo. Porque acá los sectores que piden privilegios son, a ver, lo que vendría a ser el costo del Congreso, de la política, sí, pero después tenés sectores profesionales que piden sus privilegios, sectores empresariales que piden sus privilegios, sectores sindicales que piden sus privilegios. Esta es una sociedad en la cual todos se roban entre todos. Entonces, no es solamente decir, bueno, termino con la política. Vos vas a tener un montón de sectores que van a estar molestos. De hecho, los camioneros estarán, Moyano estarán molestos, o los bancarios, quien sea, no importa. Pero nada es gratis. No es gratis. Esto, yo te diría que como referencia se podría tomar lo que son, de lo que siempre se habla, y creo que pocos le hicieron, que son los pactos de la Moncloa. Siempre se habla del pacto de la Moncloa. En realidad son los pactos de la Moncloa. En los pactos de la Moncloa, Adolfo Suárez, después de la muerte de Franco en 1975, logró sentar en la Moncloa a los comunistas, a los socialistas, que eran socialistas de Felipe González, que iba al Kremlin, o sea, era bien zurdo, con los franquistas, con los centristas, etcétera, y lo que firmaron fueron acuerdos de políticas públicas de largo plazo. Y eso fue lo que finalmente aplicó Felipe González, que si hoy lo traes a la Argentina es un tipo de centro-derechas, por lo que hizo prácticamente, ¿no? Entonces, yo te diría, esto es una cuestión de decisión política. ¿Quieren seguir un rumbo o no quieren seguir un rumbo? No es una cuestión solamente técnica. Roberto, buenas noches. Facundo Landívar, habla, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, muy bien, por suerte. Roberto, me pareció súper interesante y lo del pacto de la Moncloa, o los pactos de la Moncloa me parecen como un camino importante, pero me quedé, discúlpeme, con su primera frase de intervención que fue, va a ser difícil no tener un estallido. ¿Usted cree que vamos sí o sí a ese camino de un estallido? A ver, hoy la inflación del primer trimestre está dando 16,1, ¿sí? Eso da un promedio mensual del 5,1. Si uno lo eleva a la 12, le da que es un 81% de inflación. La inflación para abril probablemente se ubique cerca del 6%, digamos. Con lo cual, ya cuando hago la tasa compuesta, o sea, tomo el promedio del primer cuatrimestre y digo, bueno, sigue el mismo ritmo, terminás por arriba del 100% de inflación. Eso ya entras en una situación de inflación, de mega inflación, que te puede generar aumentos de precios y salarios cada vez más acelerados. O sea, en vez de hacer 12 acuerdos o 2 reuniones anuales para el ajuste de salarios, tenés que hacerla cada 2 meses, cada 3 meses, y ahí podés entrar en una crisis de carácter hiperinflacionario. Pero de alguna manera no nos hemos ido acostumbrando a vivir en esta forma absurda en la que nos toca vivir. Digo, porque el tema del estallido es como, juntando eso con clima político y compañía, parecería no haber otra salida más que un agravamiento de la crisis mes a mes, incluyendo lo inflacionario, ¿no? Bueno, pero de nuevo, a ver, esto es como, si la gente no reacciona, si la dirigencia política no reacciona, y bueno, vas a tener un país decadente como este, va a seguir siendo un país decadente. Yo estoy partiendo del supuesto de que hay algún tipo de reacción por parte de la dirigencia política y por parte de buena parte de la población que dice, bueno, sí, está bien, vos me presentas un programa de largo plazo donde veo la luz al final del túnel, no va a ser fácil y vamos para adelante. Claro. Y por supuesto que todo tipo cuando vos te metés en estos problemas, después no vas a salir airoso donde todos van a estar contentos y felices. Va a haber tipos que se van a resistir, va a haber reacciones de distintos sectores. De esto no se sale gratis. Y más después de tantos años de decadencia. Vender que con 2 o 3 medidas resolviste todo, eso es populismo del más barato. Sí, total. ¿Qué tal, Roberto? El Modelo lo saluda. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, Roberto, ahora
en relación a lo que estaba diciendo, ¿no? Paritarias cuasi trimestrales, un nuevo IFE sin financiamiento, previaje. ¿Cuántos puntitos extra de inflación nos va a costar el año que viene? Y, volviendo a lo que se decía al principio de un shock, va a sonar espantoso lo que voy a decir, pero no vendría, digamos, una crisis similar a lo del 89. ¿No vendría al pelo, si se quiere, para poder aplicar estas políticas sin tanta resistencia en la sociedad? En general es más fácil hacer las reformas en un momento de crisis. Pero le recuerdo que Argentina tuvo la crisis a ver, si fuese porque las crisis nos hacen cambiar el rumbo, ya hubiésemos cambiado hace rato. Recuerdo, en 1975 el Rodrigazo, 1981 fin de la tableta cambiaria de Martínez Dios, 1985, bueno, el estallido del plan austral que después derivó en el 89. Después tuvimos otra crisis no tomamos la del 95 porque ya fue externa, en el 2001-2002. O sea, ya ahí estoy contando 4 megacrisis en 40 años o cosas por el estilo. O sea, la verdad que si vos me decís una crisis seguro que te abre la puerta y te digas, mira, la verdad que todavía no aprendimos. O sea, no es más probable que puedas hacerlo más fácil las cosas. Pero en la Argentina, generalmente cuando hay una crisis, creemos que con 2 cosas solucionamos los problemas y no vamos. Y esto es una cuestión de muy largo plazo. A ver, cualquier país que uno mira que salió de la pobreza, le llevó muchos gobiernos salir de la. O sea, no lo arreglás con un mandato presidencial o 2 mandatos presidenciales. No, y aparte acá, veo cómo es. El primer año hacen el ajuste, el segundo, que es electoral, empiezan a tirar guita para todos lados. O sea, es como que en un año quieren solucionar todo porque después hay elecciones otra vez. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí, a ver, el que tal vez tardó más, pero después enfiló más o menos bien, digo, fue Menem. Pero llevó 2 años darse cuenta de los errores que estaba cometiendo, pero en ese momento tenía 6 años de mandato, con lo cual le quedaban 4 por delante. Ahora, acá ya tenés 4, y a los 2 años ya tenés que estar, ¿cómo se llama? Siendo las elecciones de medio término. Claro. Con lo cual no te podés dormir. El primer día ni bien llegaste, saludaste, recibiste la banda y te pusiste a laburar. Si no, sos boleto picado. Boleto picado. Y lo de la inflación, bueno, con todo este plan Platita 2 que están tirando, si más o menos se puede calcular lo que nos espera el año que viene, que encima es electoral. Sí. A ver, yo lo que te diría es que nos espera este año primero. El año que viene es ciencia ficción. ¿Quién puede saberlo? Si yo te estaba diciendo recién que estamos en un 81% de inflación, más o menos, proyectada, de acuerdo a cómo vienen hasta ahora los números, y todavía no ajustaste la tarifa de los servicios públicos ni el tipo de cambio oficial, te imaginas que cuando toques eso llegaste al 100% cómodo. Si además se te acelera la inflación por más caída de demanda de moneda o lo que sea, no sé, el número puede ser a cualquier nivel. Sí. Pero tampoco soy adivino, no puedo dar números, ¿viste? Que no. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Roberto, buenas noches. Sofía te habla. Buenas noches, Sofía. ¿Qué te pareció el acuerdo con el FMI? ¿Estás de acuerdo con que Juntos por el Cambio haya votado a favor? ¿O crees que deberían haber negociado un poco más? ¿Crees que le deberían haber votado en contra y dejar que el gobierno se arregle entre ellos? ¿Cómo nos ves a futuro? ¿Cómo ves al próximo gobierno negociando esta pelota que, digamos, tiraron para adelante? A ver, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo donde ya se sabía de entrada que no se iba a cumplir, ¿no? Lo que le votó Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio no podía votar otra cosa, porque en realidad si no iba a decir, ¿por qué le votaste? ¿Qué le votó Juntos por el Cambio? Le dijo, te doy autorización a que negocies, pero no te voto el plan económico que vos me estás presentando. Ese era lo que le votó. Y tenía que votársela, pues si no, decir, ¿cómo? Vos negociaste con el fondo cuando estaba Macri y ahora que estamos nosotros no nos querés negociar, no nos querés autorizar para negociar, el Congreso no nos autoriza el Congreso a negociar. Así que estaban agarrados y no podían ir para otro lado, salvo hacer esta diferenciación. Te voto la autorización para negociar, el plan económico, aplicalo vos, arreglalo vos y vendelo vos después como puedas.
De manera que es una decisión más vale complicada esa, ¿no es cierto? No, digamos, cuando estás sentado ahí, sí, no, bueno, te digo, no negocies. Suponete que no hubiese negociado, todos hubiesen motivado a no negociar. Estás no autorizando el Congreso, no le está autorizando al Ejecutivo a negociar con el fondo el acuerdo que se estaba haciendo. Pasa el default. Es que yo coincido con vos porque se encontraron como en una situación medio complicada, como que por una parte no querían aprobar ese acuerdo porque es como que aumentaban la recaudación, pero no bajaba el gasto, por lo tanto aumentaban los impuestos, pero por otra parte, sí, los kirchneristas le decían, fuimos al fondo conjuntos por el cambio y ustedes no nos pueden votar en contra, pero al mismo tiempo ellos no votaron todos en contra, entonces era una situación complicada. Y sí, bueno, por eso digo, a ver, esto no es un problema de ideología, es un problema de qué hacer, ¿viste? O sea, de conducta. Bueno, si yo cuando estuve en el gobierno, fui a negociar con el fondo, en realidad las negociaciones en realidad la ley en sí no era necesario mandarla al Congreso, porque cuando vos tenés que renegociar un acuerdo, no necesitas el acuerdo del Congreso. Eso no, porque no era un acuerdo nuevo. O tal vez, si querés, estabas renegociando uno que ya habías aprobado anteriormente. Entonces, no era necesario. Pero bueno, como esto se hicieron toda esa ensalada, te tiran el problema encima. ¿Y vos qué haces? Te decís, bueno, mira, yo te digo, sí, anda a negociar. Ahora, el plan económico, como está presentando, es una porquería. Separalo, por eso separaron el plan económico ¿cómo se llama? De la posibilidad de ir a negociar. Y lo único que quedó es, sí, podés ir a negociar. Y bueno, y después el fondo enseguida sacó un comunicado a los pocos semanas o días, diciendo que veía bastante difícil que se pudiese cumplir con lo acordado. Así que no tenías muchas opciones. Ahí cada uno decide lo que quiere. Decir, bueno, suponete que todos lo hubiesen votado, no podés. ¿Qué haces? ¿Que Argentina se va al default? Roberto, quiero aprovechar que mencionaste así al pasar el concepto de populismo, haciendo referencia a esta situación en la cual alguien propone soluciones mágicas y bueno, es inevitable pensar en Milei y en todo lo que genera a partir de sus propuestas en una cantidad no despreciable, sobre todo de jóvenes. ¿Qué sensación te genera todo eso? Vos, bueno, uno en Twitter, los que leemos un poquito cómo va la tirada de piedra, sabemos que te afectó, que se le agarraron con vos, con tu hija, pero ¿qué impresión tenés del populismo de derecha, por llamarlo de alguna manera, y de la capacidad de generar algo con toda esa gente? A ver, mira, ese es un tema largo. A ver, dejemos, primero, yo no creo que ese sea un movimiento liberal clásico, ni libertario, ni nada que se le parezca. Vos lo que tenés ahí es un movimiento más yo lo definiría más de un populismo tipo fascista en estos términos. Vos tenés la adoración hacia una persona, le rinden culto, y es el salvador tipo Mussolini que te viene a salvar. ¿Sí? Y te tira 2 o 3 cosas y con eso resolvió los problemas. Vos mirás el grado de agresividad que tienen los seguidores de ese grupo y yo te diría que son casi como la cámpora prácticamente. ¿Por qué le digo esto? Porque la cámpora tienen el mismo objetivo. Ambos son agresivos, ambos son intolerantes y ambos quieren colocar a los dioses arriba de todos, uno o el otro a Néstor y a Cristina. O sea, son lo mismo. En última instancia son proyectos autocráticos que nada tienen que ver con el liberalismo. Por eso no sé por qué lo meten en el liberalismo a esto. Porque el liberalismo no es decir los precios tienen que ser libres, bajemos los impuestos o el gasto público. Porque en ese caso tenemos que decir que el golpe del 76 era liberal, porque Martínez dio liberar los precios, por ejemplo. ¿Sí? Después los volvió a controlar, pero no importa. Entonces, el concepto de liberalismo es un concepto mucho más amplio, no es solamente económico. Cuando vos, por ejemplo, decís dolarización, eso no es un problema ideológico, es un problema de técnica económica. Liberalismo es limitar el poder del monarca, es limitar el poder del Estado, es respetar los derechos individuales, la libertad de expresión, etc.
Eso es básicamente la filosofía liberal. Después el resto es una cuestión de técnica económica. Por supuesto que Mises en el socialismo explica por qué el socialismo no puede funcionar, es una cuestión ya de análisis de ciencia económica, y podés demostrarlo. Pero yo te diría que esa gente lo que, digamos, lo que proyecta tiene un proyecto similar al kirchnerismo en términos de adoración a un líder que los va a conducir al éxito. Es eso, vos lo mirás el comportamiento y es eso. ¿Es un Mussolini, es un Perón o es un Hitler? Bueno, a mí me genera una sensación muy similar. El tema es que, bueno, las ideas con las que nos corren desde los argumentos, más allá del culto al líder y esta actitud patoteril que tienen, que es la que... No es un tema menor, ¿eh? No es No es- menor. Para mí es lo que más los caracteriza, porque digamos, uno puede plantear cualquier formato de sociedad y sobre la discusión técnica, decidir si funciona o no, tal o cual medida. Pero bueno, la cuestión para mí pasa, y ahí hago foco en la pregunta, digo, ¿qué hacemos con ellos? O sea, ¿se puede construir políticamente, se los puede integrar en una coalición o estamos destinados a verlos seguir dando vueltas y No, a ver, minando el yo creo que liberalismo ahí posible? pasa a tener un núcleo duro como la cámpora y el kirchnerismo, que cualquier cosa que le diga el líder, eso van a hacer. ¿Sí? La cámpora puede ver a Cristina llevándose los bolsos de donde sea y van a justificar cualquier cosa. O sea, acá es lo mismo. Son en forma, en comportamientos y en estructura de cómo se manejan, son lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que uno te habla del libre mercado y la otra te dice que no, pero como a mí el libre mercado es un tema que me interesa, pero a mí me interesan más las libertades individuales, te diría, mira, un proyecto autocrático no lo podés incorporar a un proyecto republicano. A ver, porque acá el problema es, ¿qué querés? ¿Precios libres sin república o república y economía de mercado? El liberalismo es república más economía de mercado, a mi juicio. Y acá de lo que estamos hablando es de un grupo de fanáticos intolerantes y o sea, vos no podés opinar distinto porque sos el enemigo. ¿Qué dice el kirchnerismo? El kirchnerismo te dice, el enemigo es el Fondo Monetario Internacional, el neoliberalismo, los grupos concentrados, siempre inventa algo. Y acá te sale con la casta, o sea, invento un enemigo. Te creo la épica de que yo soy el salvador. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer con eso? Por eso no puedes hacer nada, porque es un grupo de fanáticos. Podrás agarrar a la gente que está desconforme con lo que hizo Juntos por el Cambio y lo que hizo el kirchnerismo, y si Juntos por el Cambio está dispuesto a cambiar, en vez de a continuar, pueden llegar a captar parte de ese voto de desconforme. No sé si te contesté la pregunta. Sí, Roberto, y a lo que usted está diciendo correctamente, agregar que en caso de ganar va a necesitar sí o sí a la casta, porque con un discurso sin absolutamente nada de apoyo en los municipios, en el Congreso y en las provincias no puede hacer absolutamente de nada de todo lo que está vendiendo. Bueno, pero hay algo que el otro día podía, digo, Giacomini, y creo que otros más también. Viste que te dicen, llego al gobierno y voy a eliminar de los 160 impuestos, voy a dejar 10. Eso es hacer populismo, es mentir, porque la mayoría de los impuestos son provinciales o tasas municipales. Y salvo que te elijan monarca, vos no podés bajar eso. Claro. En una república, estamos hablando de una república, ¿eh? Entonces, cuando te dicen eso, o cuando te dicen, voy a dolarizar, bueno, más ganudo, yo hice 3 millones, a ver, en el año 2018, 2019, con Jorge Ávila, que fue el primero en empezar a escribir sobre dolarización, o por lo menos hizo varias publicaciones, hicimos debates en un SEMA, salones repletos, no sé si conocen el auditorio, mucha gente interesada en el tema. En ese momento yo me inclinaba por la dolarización. El problema es que cuando vos vas a dolarizar, tenés que tener reservas para dolarizar. Y la pregunta es, ¿cuántas reservas tiene hoy el Banco Central? Sí, cero. ¿Alguien sabe? Las netas, ¿eh? Las netas propias. 5.000 millones con toda la furia, por ahí. Y sos optimista. Sí, Y después te bueno. dicen, no tiene activos. ¿Sabes cuáles son los activos que tiene el Banco Central? Letras intransferibles que le dio el Tesoro, que no valen nada. Y después tenés lo que son adelantos transitorios. O sea, que suponete que ese insolvente que es el Tesoro le debe
una torta de plata al Banco Central, que es otro insolvente. O sea que entre dos insolventes no haces un solvente. ¿Y qué pretenden? ¿Hacer de esos bonos un activo en serio? Roberto, O sea, siguiendo un poco hablemos, a con... ver, perdón, Sí, sí, redondeo. Cuando se hablan de estos temas, hay que hablar con seriedad, salvo que, bueno, quiera tirar así cosas para generar, digamos, reacción en la población, bueno, macanudo. Pero después cuando lo querés aplicar no lo podés hacer. Sí, perdóname, discúlpame que te sí, interrumpí. no, no hay problema. Okay. Siguiendo un poco con este tema de política que estábamos hablando, ¿cómo ves las elecciones el año que viene? ¿Cómo ves la interna de Juntos por el Cambio? ¿Y te gustaría participar en algún ámbito de la política? Mira, yo no sé si, a ver, yo estoy dispuesto a colaborar siempre y cuando se adopten políticas liberales clásicas. O sea, ese rumbo, por lo menos. Cuando estaba el Sogaray hablaba del postulado de la tendencia, aunque no llegues al 100% de lo que querés, por lo menos invocar para ese camino. Si hay una disposición a adoptar ese tipo de políticas y empezar a desarmar este aparato estatal que mata a la gente, yo estoy dispuesto a colaborar de alguna manera. Estoy viendo y estoy trabajando bastante en estos temas con gente, en fin, que se acerca y vamos a ver si se hace algo. Pero la condición es, mira, yo apoyo en la medida en que no se acuerde ganar las elecciones. Se acuerde ganar las elecciones para hacer una cosa en concreto. Cuando digo concreto es, el rumbo es, tengo que desarmar esta estructura estatal, tengo que hacer una reforma monetaria, tengo que hacer una reforma laboral, tengo que hacer una reforma impositiva, tengo que integrar la economía argentina al mundo, tengo que transformar los planes sociales en trabajo en serio, ahí están todos los proyectos elaborados. O sea, tengo que hacer varias cosas. No, tal vez en un solo mandato no lo puedas hacer, pero ese es el camino y el cual todos tienen que juramentar que van a seguir, ¿no? Si no, no tiene sentido ganar la elección, porque vas a hacer boleta al poco tiempo. Roberto, Ay, perdón, no, una sola cosa quería sí. decirle, pasante, sobre lo que estaba diciendo. Ahora, qué interesante que la discusión ahora sea poder integrar a alguien que lleve una línea liberal clásica, cuando hasta hace 5 años, 10 años, era una mala palabra. Lo escuché el otro día a Macri, que decía que hace 20 años un Congreso en pleno aplaudió el default a un presidente que anunciaba el default, y hoy el 80% de los argentinos dice que hay que pagar la deuda. ¿Hay un cambio en la sociedad o esto es simplemente espuma en una ola? ¿Cómo lo ves? No, yo mira, justamente hoy estaba preparando los datos para hacer una nota, porque, ¿qué pasó? Durante todos estos años el liberalismo estuvo ausente en la Argentina, nadie levantó esa bandera. Mira, yo personalmente me comí 7 inspecciones de la FIP en la época del kirchnerismo. Sí. Te digo, a ver, de memoria te cito porque estoy mirando los datos, pero hubo todo un periodo donde vos podías gritar todo lo que querías y lo único que vas a conseguir es que la FIP te viniera a controlar, porque nadie te iba a dar bolillas porque había populismo y había plata para el populismo. Te voy a dar un ejemplo, o te voy a dar algunos ejemplos. Estaba mirando los datos, los tengo que terminar de completar. Pero, por ejemplo, en la Argentina del 2003 hasta el 2015 está el kirchnerismo, ¿estamos de acuerdo? Sí, total. En el 2002 empiezan a subir el precio de las commodities y se mantienen altas durante bastante tiempo. ¿Qué tuviste? Tuviste en Chile gobernando a la concertación, ¿no? Digo bien, la Total. concertación. Sí, arrancaron con... Durante todos esos años, durante todos los años del precio alto de las commodities, tú tuviste en Chile eso. En Colombia, después de la dolarización, que yo hablé con el hombre, el ministro que dolarizó en Ecuador, para ver cómo se implementaba eso en la Argentina, por eso sé de lo que estoy hablando, porque digo si se puede o no se puede dolarizar, tuviste a Correa. Lo tuviste a Lula y a ¿cómo se llama? Dilma Rousseff, ¿no es cierto? Sí. Y después la destituyeron. En Brasil. En Uruguay tuviste al Frente Amplio, lo tuviste a Tabaré Vázquez, Sí. después a Mujica y después volvió a Tabaré Vázquez. En Bolivia llegó al poco tiempo Evo Morales. Te estoy nombrando 5 o 6. ¿Qué pasó en ese? Bueno, tuviste el auge del chavismo, por ejemplo. Entonces, esa de que los liberales no hicimos nada durante ese periodo es puro verso. Vos podías hacer todo lo que... Cuando los populistas tienen plata, te tapan la boca con plata los tipos.
Lo que pasa es que había que salir a la cancha en ese momento. En ese momento no salía casi nadie. Es decir, que éramos 3 los que salíamos a hablar. José Luis Esper, Agustín Monteverde y yo. Y nos ligábamos buenos cachetazos. Entonces, claro, cuando se acaba el populismo y ya no hay más plata, etcétera, o se acaba es fácil salir a gritar. Salís a la cancha cuando los otros ya están todos cansados. Ahora, vení a la cancha cuando los otros tienen todas las municiones. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Perfecto. A tu pregunta, Sí. yo te diría, mira, acá hay una ola. Esa ola fue que de populismo en toda América Latina, o progresismos, o progres, porque había plata para hacerlo, y ahora que se derrumba todo eso, vos fíjate cómo van cambiando. En Uruguay la calle Pou, bueno, en Chile estuvo ¿cómo se llama? Las dos extremos, ¿no es cierto? Sí, Pero Piñera. Sí, ¿cómo era el otro? No, Piñera no. No, pero ahora fue Katz y Ahora Boric. Katz y Boric. Esos dos. Pero son más de extrema los dos, ¿sí? Entonces, vos empezás o tenés a Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil. Entonces, empiezan a tener los movimientos más hacia movimientos populistas de derecha, si querés, en algunos casos. Por ejemplo, Trump para mí sería un populista de derecha. Sí. Pero lo que te digo son los condicionamientos internacionales los que a veces, por más que hables, no te van a dar bolilla. Entonces, hoy yo creo que hay una ola donde hay espacio en la Argentina para ideas liberales, porque así están dadas las cosas. En el 89 nadie se imaginó que Menem iba a hacer eso. ¿Y por qué lo hizo? Recordemos que en el 89 cae el muro de Berlín. Estaba Margaret Thatcher Reagan, sí, digo bien, a ver, no, Reagan no, estaba Bush, ya estaban los republicanos y estaban los conservadores en Estados Unidos, en Inglaterra. Entonces, era un contexto internacional distinto, ¿no? Sí. A veces nos olvidamos de este ombligo, nos olvidamos del contexto internacional también. Y claro, ¿viste? Pues estamos mirando para acá y decís, bueno, pero pará, ¿y por qué durante todo este tiempo dicen los liberales no hicieron nada? ¿Cómo que no hicimos nada? Nos matamos. Había que luchar en ese periodo. Lo que pasa es que el contexto internacional te pateaba en contra. Roberto, tengo una pregunta más de mediano, largo plazo. Con un país como Argentina, hacer preguntas de mediano, largo plazo es bastante osado, pero suponiendo que el shock funciona. ¿Que funciona qué cosa? Que funciona, que, digamos, que tenemos los primeros 90 días de un nuevo gobierno que anuncia cosas que son creíbles. Uno no puede dejar de pensar cuando habla con gente que entró al último blanqueo, por ejemplo, que digamos, los dólares que hacen falta para hacer digamos, el reseteo de la economía tienen que aparecer a algún lado y no quieren saber nada. O sea, no parece haber como, por más que el anuncio sea creíble, como que nadie se quiere volver a quemar. Porque bueno, nada, después pasa esto, ¿no? Que quizás no funciona, la gente se arrepiente o empieza a hacer lo que en Twitter llamamos el apero Macri y al final lo quieren acompañar las reformas y entonces vuelve otra vez un gobierno que tiene datos de toda la gente que blanqueó patrimonio y demás. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se hace para conectar un buen corto plazo con un mediano plazo que te permite efectivamente salir? ¿Sí o sí va a haber que esperar a una reelección de un segundo mandato? El lunes justamente hice un speech con Carlos Rodríguez para debatir el tema de CIS. Porque estuvo con el tema de dolarización y está de acuerdo conmigo en, más que ir a una dolarización, quitarle el curso forzoso al peso y darle curso legal a otras monedas, por ahora. Pero él incluye un blanqueo bastante interesante, me pareció bastante bueno, lo que él estaba planteando, pero bueno, no le voy a, digamos, me llevaría tiempo, porque le llevó bastante tiempo explicarlo, pero es un blanqueo bastante piola lo que él está pensando. Y hay algo que es clave. Vos tenés un montón de plata debajo del colchón, como decíamos con Carlos el lunes pasado, con Carlos Rodríguez, que la gente no te la va a depositar en los bancos porque ya la confiscaste con el plan Bonex, la confiscaste con los ahorros que teníamos en la AFJP, la confiscaste con la posificación asimétrica. Así que, ¿cuál sería la solución? Yo creo que lo que hay que hacer ahí es una especie de banca offshore. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vos tenés que autorizar, yo deposito acá, pero en un banco que tiene, es la representación de un banco de Estados Unidos, de Suiza o de Francia o de donde sea, y estoy depositando mi plata bajo la legislación
americana. Entonces, supongamos que yo tengo una cuenta afuera, vos tenés una cuenta afuera y te quiero comprar el auto. Te pago mi cuenta afuera a tu cuenta que tenés afuera. La plata no pasa por acá porque no la voy a traer. Y muevo la economía. ¿Se entiende? Entonces, si vos haces un blanqueo como el que propone Carlos Rodríguez, que yo creo que es bastante viable, y la verdad que le dije que le iba a afanar la idea aparte, y lográs que buena parte de esa plata que está en los colchones o en las cajas de seguridad entre a circular, más lo que tenés afuera en los bancos, vos empezás a mover la economía con mucha rapidez, pero para eso tenés que autorizar a que las transacciones se hagan en moneda extranjera, pero bajo legislación extranjera. Suponete, yo te hago un alquiler a vos, pero bajo legislación extranjera. Sí. Porque acá el problema que tenemos es que no queremos en la justicia argentina ni en las leyes argentinas, porque ni los mismos políticos la cumplen. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que anclarte de las instituciones de otro país. No sé si te lo expliqué. Eso, digamos, por el lado de lo que es la protección del patrimonio para que no esté expuesto a embargos y más, pero mi punto también iba a regalarle otra vez a FIP información sobre la riqueza Te estoy de cortando. mayor o menor envergadura para que estoy perdiendo, un impuesto extraordinario al incremento patrimonial sorpresivo. No sé qué eufemismo van a usar para ordeñarnos, pero es un tema que muchos, cuando lo empezamos a conversar, dicen, ¿y quién va a animarse a manifestar patrimonio para justamente introducir en la economía los dólares necesarios para que esto arranque en serio? Porque después también, bueno, está todo el tema de hundir en capital fijo para hacer ya un despegue a largo plazo. Por eso. Acá, magia no hay. Vos perdiste la credibilidad en las instituciones de un país, y las instituciones son las normas, leyes, códigos, costumbres que regulan las relaciones entre las personas y las personas con el Estado. Perdiste eso y no hay manera de recuperarlo si no es a través del tiempo, donde demostrás que vos sos un tipo serio nuevamente. O sea, vos me estafaste una vez, me estafás 2 veces, me estafás 3 veces, para que yo te vuelva a prestar un centavo, te va a costar un triunfo bárbaro. Vas a tener que demostrar casi toda tu vida que sos un tipo serio. Es así, la credibilidad no la compras en el mercado tan fácilmente. Ahora, Roberto, ese plan del blanqueo que parece interesante, ¿no sería prácticamente una dolarización de facto y la extinción del peso directamente? Es probable que eso ocurra. Es probable que si vos dolarizás de hecho, a ver, no de derecho, sino que vos decís, mirá, podés operar en dólares y con tus cuentas afuera, ¿sí? Y bajo Claro. legislación extranjera. ¿Qué va a pasar? Si el Banco Central no produce una mercadería de buena calidad, ¿cuál es la mercadería que produce el Banco Central? El peso, ¿sí? Bueno, si vos no producís una buena hamburguesa, nadie te va a entrar a comprar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, sí. si no producís una buena moneda, se muere solo. O sea que no hace falta entrar con una dinamita y hacer volar el Banco Central. Se extingue solo como el disco de Misión Imposible. No sé si alguno de ustedes lo veía en su momento. Sí, es clarísimo. Es como una más cercana a la convertibilidad, si se quiere. Uno elige, bueno, elijo el dólar, listo, elijo el dólar como moneda. Claro, ahora, es cierto que hay algunos que sostienen, no, bueno, pero si vos cerrás, o sea, dolarizás totalmente, por ejemplo, mi sobrino Nicolás y Emilio Campos tienen su argumento de por qué hay que dolarizar. Dice, mira, lo que pasa es que ya ahí después no es tan fácil volver para atrás. Pero, o sea, una vez que vos cerraste, no tenés más pesos y tenés dólares, es como el caso de España, o tomá Europa, la Unión Europea. Italia en otro momento hubiese devaluado la lira, ¿sí? O España la peseta. Ahora, ¿España cómo entra al euro? Entra haciendo primero las reformas de fondo, ¿sí? Por eso tuviste el Tratado de Maastricht previamente. Todos tuvieron que poner más o menos orden en la cosa. De manera que yo te diría, mirá, no, podés terminar en eso. Lo que te diría es, la dolarización, vamos a poner de esta forma. Hablar de dolarización o no dolarización es una cuestión no ideológica, sino técnica, y no es la pócima mágica que te va a resolver los problemas estructurales. Si vos tenés un gasto público alto y ineficiente, o un sistema tributario esquizofrénico,
o una legislación laboral que hace que la gente no quiera contratar personal, o unas regulaciones que no te dejan laburar, eso el sistema monetario no te lo modifica. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Sí, tiene que ser un conjunto de reformas a la par, directamente. claro, vender dolarización como la solución mágica me parece que no sirve. No sirve. Como, o sea, cuando se habla de convertida también se dice, bueno, la convertida fue una regla monetaria, no fue un plan económico. La política económica fueron después las privatizaciones, la desregulación, etc. Pero la convertida fue una regla monetaria. Dolarizar en todo caso sería una regla monetaria. Ahora, ¿cómo podés dolarizar? Podés dolarizar de derecho o de hecho. Como estábamos diciendo antes, quitándole el curso forzoso al peso y dándole curso legal a otras monedas. Bueno, Roberto Cluny le habla ahora. Ya vamos a ir con la última preguntita. Hace 45 minutos que estamos, la verdad que excelente. Y yo quería llevarlo un poquito ahora, sacarlo del tema económico y político y revisar un instante cómo fue, porque usted fue bastante crítico de Cambiemos y sin embargo apoyaba y criticaba. Me gustaría que nos cuente un poco cómo fue su relación y alguna de sus anécdotas de cercanía que yo sé que tiene con Macri y con los dirigentes de Cambiemos. Es que yo cuando ellos estuvieron en el gobierno, fui crítico, pero no sé, Duhovne una vez me llamó para tomar un poco tiempo antes de que estallase todo. Para tomar un café, y iba a hablar, y cuando me llamó la CUNSA fui a conversar, y cuando me llamaban los del Banco Central iba a conversar, y cuando me llamaba, qué sé yo, no sé, el mismo Mauricio cuando perdió las PASO, a los pocos días estuve acá en la Casa en Olivos charlando. O sea, yo no tengo problema en charlar y dar mis ideas, pero mis ideas las sigo teniendo, o sea, no es porque voy a charlar con alguien, cambio de discurso. No sé si me explico. O sea, yo voy, escucho, doy mi opinión y si la quieren tomar, la toman y si no la quieren tomar, no la toman. No puedo hacer mucho más que eso, pero nunca me poner a dialogar. Por lo tanto, yo lo que hice en ese momento fue ser crítico, pero al mismo tiempo, si me llamaban, iba y dialogaba. Porque es lo que corresponde. Sentarse y dialogar. No es el enemigo, no es, ¿viste? Es el tipo que te viene a... Ahora, si me llama Cristina, no sé si voy, te digo francamente. ¿Qué es eso? Ahí lo que tendría que pensar, ¿vale la pena que vaya o no voy? Pero son personas distintas, ¿no? Así que Bueno, mi relación con la gente de Juntos por el Cambio, a pesar de que a los liberales no nos querían, yo iba y hablaba, no tenía ningún problema, dialogaba. bueno, Roberto, en nombre de todo el equipo, que con la mayoría habló hoy, hay un par que no estuvieron, pero quiero agradecerle su presencia. La verdad que nos tiró como 200 títulos, no damos abasto de retuitear los títulos que nos tiró, muy interesante. Y nada, agradecerle y ojalá más adelante en el año o el año que viene seguramente lo volveríamos a convocar si usted tiene disposición de venir. Siempre con mucho gusto, siempre que sea dialogar así, de esta manera, me parece muy interesante. Así es nuestro espacio. Pero le Intercambiar quiero pedir, ideas. sí, Sí. no, le quiero pedir, Sí, por favor, no nos haga espacio suyo los miércoles a la noche, Roberto, que remamos acá para tener audiencia y usted el otro día cuando vimos el espacio el lunes nos asustamos. No, pero ese fue el lunes. Sí, fue el lunes, por eso. Los miércoles descanse, venga a escucharnos a nosotros, no nos haga espacio porque no queremos competir. Los miércoles no puedo porque tengo que hacer mi informe para los clientes, así que... Excelente. Bueno, Roberto, muchísimas gracias y lo esperamos más adelante en otra oportunidad y gracias por su predisposición y gran buena voluntad que tuvo para venir hoy. Gracias, Saludos a todos, Gracias. Saludos. Gracias, hasta Roberto. luego. Abrazo.